Muy buenos días, mi nombre es Marilina Andrea Angarita Caicedo. Junto con mi compañero Jason Pedraza haremos una breve explicación sobre un circuito eléctrico simple. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado de energía eléctrica en el cual ésta lleva desde los elementos que la producen hasta los elementos que las consumen o transforman de otras formas de energía, siendo las más comunes, más no las únicas, la luminosa, la mecánica, la térmica y la química. En un circuito eléctrico pueden diferenciarse 5 tipos de elementos: generadores, conductores, receptores de maniobra y de protección. Para que exista un circuito, debe haber al menos un componente de cada uno de los primeros 3 elementos descritos. En este caso, el circuito formado es de tipo simple, ya que se denomina circuito eléctrico simple aquel que solo tiene un elemento receptor. Elementos vitales en un circuito simple y la ley de Ohm describe la relación entre ellos. Básicamente, es imposible entender la vida actual sin el uso de la energía eléctrica. Esta suele transformarse en otras formas de energía útiles para nuestro día a día. Las bombillas o los electrodomésticos del hogar son ejemplos evidentes de los usos finales dados a la electricidad, como energía luminosa o mecánica respectivamente, para cubrir nuestras necesidades. Por eso, la comprensión de conceptos básicos sobre la electricidad tiene tanta importancia. Componen el circuito eléctrico simple. Tenemos el generador, que es el elemento que produce y mantiene un diferencial de potencial eléctrico dentro del circuito y su magnitud se expresa en voltios. Según el tipo de fuente utilizada, se puede suministrar corriente directa o corriente alterna al circuito y pueden diferenciarse 3 clases de generadores. Conductor, que es el elemento que permite la circulación de la corriente a través de los demás componentes del circuito. Suele realizarse de materiales conductores como el cobre o el aluminio. Los principales medios conductores son el cableado eléctrico, las placas de prototipo protoboard o las de circuitos impresos. La intensidad del flujo de corriente se mueve a través del circuito gracias a sus conductores y se expresa en amperios. El receptor es el elemento que recibe la energía eléctrica del circuito y la transforma en la forma final deseada o produce algún efecto. Es por eso que una bombilla produce luz, un radiador produce calor, un motor se mueve o un altavoz produce sonido con mayor intensidad, por mencionar algunos ejemplos. Cualquier receptor instalado en un circuito opone una resistencia al paso de la corriente. Ley de Ohm en circuitos eléctricos simples. Vemos que los diferentes elementos que componen el circuito eléctrico simple presentan propiedades que se expresan en sus respectivas unidades de medida. La relación entre estos parámetros es descrita según la ley de Ohm. A principios del siglo XIX, un físico alemán, Georg Ohm, demostró que la corriente que circula por un conducto era regularmente proporcional al diferencial de potencia eléctrico que se impone sobre el mismo, sacando a la luz el concepto de resistencia y la estrecha relación entre estas 3 magnitudes fundamentales en los circuitos, tanto así que si uno de estos parámetros cambia, afecta inmediatamente a los otros 2. La ley de Ohm como ecuación se anuncia de la siguiente manera, donde I es la unidad de corriente medida en amperios, B el voltaje medido en voltios y R es la resistencia medida en ohmios. Un ejemplo de un experimento de circuito eléctrico simple sería en conectar baterías con un cable y resistencia a una bombilla. En un circuito eléctrico, pues los electrones fluyen desde la batería a través de los cables hacia la bombilla. Cuando la bombilla o le recibe suficiente de estos electrones, pues la bombilla o el LED se encenderá. Es importante dibujar circuitos con líneas rectas limpias, como se muestra en el segundo esquema. Evitar bocetos realistas. Es importante saber que un circuito puede tener más de 2 o 3 componentes básicos. En el diagrama puede tener 2 o más baterías o 2 o más bombillas. Se realizó un simulador de sensor de temperatura. Este está alimentado por 5 voltios. Por cada grado centígrado me va a arrojar 10 milivoltios. Ese voltaje va a llegar al primer amplificador. Lo que va a hacer es amplificar la señal. De ahí va a salir 3.3 voltios que van a llegar directamente al segundo amplificador operacional. Lo que va a hacer es comparar los voltajes. Como son iguales, va a permitir el paso de la corriente del transistor. La base del transistor se va a llenar de corriente, se va a activar el transistor
y posteriormente la alarma se activará cuando el sensor de temperatura alcance los 10 grados Celsius.